Revolución Rusa fue un movimiento político y económico-social que estalló en el año de 1917. Es un acontecimiento de la época contemporánea y también está considerado que es un hecho memorable de la historia de la humanidad. Causas políticas. Rusia había sido gobernada por una monarquía absoluta. La voluntad del soberano era una ley. El soberano, es decir, el gran rey, que en este entonces era Nicolás II, tenía un poder limitado y también actuaba de una manera arbitraria. Esto quiere decir que no entregaba cuentas de sus actos y también demostró poco interés a los avances del pueblo. Causas económicas. El sistema económico imperante, que se caracterizaba por el monopolio de las tierras y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, o sea, la nobleza y la aristocracia, mientras que la mayoría de la población hallábase sumida en la más profunda miseria e ignorancia. Por otra parte, los campesinos como los obreros eran explotados en la forma más inhumana en haciendas y fábricas al exigirles un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir en cambio reducidos salarios con los que no podían satisfacer sus más apremiantes necesidades. Esta situación se agravó a la falta de una agricultura e industria altamente tecnificadas y modernizadas que no suministraban un producto a tono de las necesidades del país. Causas sociales. La organización social en Rusia estaba basada por la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos principales clases sociales. La primera era la nobleza, que estaba encabezada por el zar y constituida junto con la aristocracia, la clase privilegiada. La segunda era el pueblo, estaba conformado por profesionales, empleados, obreros y campesinos que clamaban porque se les reconociese sus libertades y sus derechos, para que desapareciera la explotación y los bajos salarios. Pidieron una mejor distribución de tierras y la justicia entre las dos clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa. Gracias al triunfo de esta, lograse transformar un estado feudal en una próspera nación industrializada que le disputaría el dominio global a Estados Unidos durante los acontecimientos que precipitaron la Revolución Rusa. Primero, la aguda crisis económica que experimentaba Rusia y la falta de alimentos para la población. Segunda, las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania. Tercero, la ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa Alejandra, enemiga de toda reforma favorable a Etapa menchevique. Se produce la Revolución de Febrero, en la que los mencheviques, dirigidos por Alejandro Kerensky, toman el poder y realizan reformas demoliberales que les benefician a la burguesía y marginan a los campesinos y a los obreros. Etapa bolchevique. Se produce la Revolución de Octubre, dirigida por los bolcheviques. Esta contó con el apoyo de los soviets, la Asamblea de Campesinos, Obreros y Militares, conducidos por Lenin. Este gobierno tomó las siguientes medidas con el objetivo de desarrollar el socialismo. Primero, la estatificación y entrega de tierras a campesinos, nacionalización de bancos e industrias extranjeras y el no pago de las deudas contraídas por el Estado zarista. Segundo, retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk, por ser una guerra injusta de carácter capitalista donde los obreros y campesinos no serían beneficiados. Tercero, se desarrolla la MED, nuevas políticas económicas para reconstruir la economía del Estado después de la Guerra Civil en 1918. Y cuarto y último, temor del mundo capitalista a que se produzcan nuevas revoluciones socialistas en el mundo. Stalin y la consolidación del socialismo. Con la muerte de Lenin hubo una rivalidad entre Stalin y Trotsky, organizador del Ejército Rojo y posible sucesor de Lenin. Los planteamientos teóricos, Trotsky proponía la revolución permanente en la Guerra Mundial y un desarrollo político a partir de las actividades agropecuarias para impulsar. Stalin proponía consolidar el socialismo a August I y luego crear la Revolución Mundial, según el desarrollo económico de los últimos. En base a las alianzas políticas de Stalin, eliminó Trotsky del gobierno en el Congreso 14 del PCUS, Partido Comunista
Lenin suponía que la revolución llevada en un país subdesarrollado conllevaría a la revolución a un país capitalista desarrollado. En varios países subdesarrollados al mismo tiempo llevaría a que se junten para formar un Estado federal capaz de intimidar a las potencias capitalistas. Esta fue la idea fundamental para la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de octubre. Los bolcheviques dispusieron los preparativos militares para el día en que el segundo Congreso de los Soviets se reuniría. Los enfrentamientos armados estallaron cuando Kerensky hizo cerrar la imprenta donde se imprimían los periódicos bolcheviques. Los soldados, las milicias, obreras del Soviet, la Guardia Roja y los marines apenas encontraron resistencia en las fuerzas leales a Kerensky. Por segunda vez en un año, los revolucionarios ocuparon el Palacio de Invierno, esta vez para encerrar a quienes fueron sus líderes en la revolución de la Guerra. Se desarrolló el primer Estado socialista de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS se convirtió durante el gobierno de Stalin en una potencia mundial. Y también temor del mundo capitalista que se produzcan nuevas revoluciones socialistas en Europa y en el resto del mundo. Vladimir Ilich Lenin, revolucionario ruso, líder del bolchevique, político comunista, principal dirigente de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nicolás II fue el último zar de Rusia hasta su abdicación el 19 de marzo de 1917. Su hermano Miguel, quien rechazó el ofrecimiento poniendo fin a la dinastía Romanov, nunca mostró mucho interés por la política, economía o la guerra. Murió asesinado junto a su familia tras ser exiliado a Siberia. Mijaíl Vasilevich Frunz, militar bolchevique, dirigente durante la Revolución Rusa y comandante militar soviético. Alexander Kerensky, político social revolucionario. Fue el líder revolucionario ruso que desempeñó un importante papel en la caída del régimen zarista. Fue el segundo primer ministro del gobierno provisional instituido tras la Revolución de Febrero. Fue capaz de hacer fracasar el golpe de Kornilov, pero no pudo evitar la Revolución de Octubre en la que los bolcheviques tomaron el poder. Lev Davidovich Bronstein, político y teórico revolucionario soviético, protagonista de la Revolución de Octubre de 1917, que dio origen al primer Estado obrero del mundo. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y creó el Ejército Rojo que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil. Grigori Yefimovich Rasputin, místico ruso de gran influencia en la dinastía Romanov, fue el protegido de la emperatriz Romanov. Estamos en Rusia a principios del siglo XX. Como sabrás, es en esta época cuando se desarrolla uno de los cambios más importantes para este país, la Revolución Rusa. ¿Pero sabes cómo era Rusia antes de la Revolución y cómo fue después? Empecemos por el principio. Antes de la Revolución Rusa, en la segunda mitad del siglo XIX, el país estaba gobernado por un zar. El zar se apoyaba en tres pilares: el clero, la nobleza y el ejército. Poseía el poder absoluto tanto político como religioso, ya que era el líder de la Iglesia Ortodoxa. Existía la Duma, pero era un parlamento que podía ser disuelto por el zar cuando él quisiese.
¿Y qué pasaba con los que pensaban distintos al zar? Que eran perseguidos por la policía. La economía era agraria y ajena además a las revoluciones agrícolas de otros países. Aunque el ministro Stolypin intentó hacer una reforma, esta acabó fracasando. Había algunas factorías de hilado o de industria siderúrgica en puntos del país, pero para entendernos, solo el 5% de la población trabajaba en este sector. Pasemos al plano social. Con una frase resumiremos todo. De los 120 millones de habitantes que había en Rusia, 100 eran campesinos, que vivían además en condiciones bastante penosas. La nobleza era dueña de las haciendas agrícolas y no existía apenas burguesía y clase media, aunque fueron estos rusos los que comenzaron el espíritu revolucionario. ¿Y qué pasó justo después de la Revolución Rusa? El zar es derrocado y las decisiones las tomará el partido, formado por el Comité Central y el Secretariado General, y el Estado, es decir, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Al frente de este nuevo Estado soviético estuvieron líderes como Lenin o como Stalin. En el plano económico, durante la Revolución Rusa, los soviéticos pusieron los medios de trabajo en manos de los trabajadores. Se colectivizó el sector agrario y los obreros autogestionaron las fábricas. Sin embargo, no se obtuvieron buenos resultados, por lo que en los años 20 se instauró la nueva política económica o NEP, en la que el Estado era quien planificaba la economía, permitiendo un capitalismo limitado. ¿Qué se hizo? Los agricultores podían cultivar como quisiesen, siempre que le dieran el 10% de lo que cosecharan al Estado. Se mejoraron las infraestructuras y la industria. Se autorizó el libre comercio exterior y se accedió a inversiones extranjeras, aunque siempre bajo la mirada del Estado. ¿Qué ocurrió en el plano social? Sin la nobleza, la burguesía y los proletarios industriales comenzaron a enriquecerse. Al final, los obreros, que continuaban viendo las diferencias con las otras clases sociales. Así que este era el retrato de Rusia después de la Revolución.